Bienvenidas, bienvenidos a nuestros estudios nuevamente. Vamos a iniciar recordando las 5 capacidades que nos hacen humanos. Veamos como primera capacidad la capacidad de autoconocimiento, de autoconocernos. Segundo, la capacidad de autotransformarnos. Vean ustedes que con estas 2 primeras capacidades nos diferenciamos con claridad de toda máquina. Puede ser que en otros aspectos de nuestro funcionalismo, por nuestra reactividad ante las circunstancias externas, funcionemos como una máquina. Pero estas 2 capacidades nos hacen muy humanos y nos diferencian con claridad, porque ninguna máquina puede autoconocerse y menos puede autotransformarse. Y la tercera capacidad, la capacidad de amar. Por supuesto que esa capacidad es una característica muy humana y vamos a darnos cuenta que quizás todavía no la hemos alcanzado. La cuarta capacidad es la capacidad de colaborar. Y esto nos ha garantizado la sobrevivencia como especie. Cuando los antropólogos, los arqueólogos encontraron por primera vez vestigios de que uno de los antepasados había sido ayudado para que se curara de una fractura en una pierna, cuando en uno de esos fósiles se encontró que había sido ayudado a curarse una fractura en una pierna, ahí fue un gran descubrimiento, más que cualquier otro objeto que hubiéramos nosotros fabricado, producido, sino que el hecho de que nuestra especie humana garantizó su sobrevivencia por ese sentido, esa capacidad de colaborarnos. Efectivamente. Y la quinta capacidad, la capacidad de ser felices. Esas capacidades entonces nos dan la oportunidad de llegar a ese estado de auténticamente humanos. Y eso lo logramos a la convivencia en grupo. Hemos venido estudiando el autoconocimiento. Hemos también estudiado prácticas de la autotransformación. Y hoy vamos a tratar el tema sobre el amor universal consciente. Otro de los puntos importantes para estudiar este tema es el que nosotros encontramos que es la manera más práctica, realista, potente de expresar a nuestro ser esencial. El amor universal consciente es la manera
diríamos, es la forma más realista, más obvia de expresar esa parte profunda de sí mismos. Y por eso, esta tarde vamos a incluirlo en nuestros estudios. Asimismo, podríamos decir que otra de las razones por la que este tema lo tratamos en nuestro temario es porque para nosotros que realizamos la práctica día a día de la meditación, vamos a encontrar que es la manera de percatarnos de que estamos realizando correctamente esta práctica. Si practicamos correctamente la meditación, vamos a encontrar que uno de los síntomas, diríamos, uno de los resultados es esa vibración profunda del amor universal. Vamos a sentir esa actitud amorosa hacia todos los seres vivientes. Si nuestra meditación diaria no produce ese resultado de sentir esa empatía, de sentir esa conexión con todos los seres vivientes, algo está pasando en nuestra práctica de meditación. Entonces, para nosotros es importante tratar este tema de la capacidad de amar. Otra de las razones, también podríamos decir que el amor universal consciente es el camino, es el sendero que nos conduce hasta esa fuerza universal de vida que es Dios. Ninguna de las tradiciones espirituales, ninguna, bajo diferentes nombres, excluye esa fuerza del amor universal porque es parte importante del proceso de autorrealización. Entonces, en este tema vamos a ir viendo esos aspectos que nos llevan, que nos van conduciendo a ese despertar espiritual. Y por último, podríamos decir también que cuando vemos la realidad de nuestra sociedad actual, cuando nosotros prendemos los noticieros a través de los medios, nos damos cuenta que las noticias, en su gran mayoría, son noticias de mucha violencia, criminalidad, corrupción, narcotráfico, deforestación, problemas con el clima. Cuando nos damos cuenta de todo esto, vamos encontrando que es la fuerza del amor universal, la única fuerza que puede cambiar esta situación. Por donde lo veamos, no encontramos otra salida, sino es a través del amor universal consciente. Y por esta razón, vamos entonces a entrar a estudiar estos aspectos. ¿Cómo podríamos definir el amor universal consciente? Primeramente, diríamos que es una actitud amplia e inclusiva de benevolencia hacia todos los seres vivos, sin ninguna distinción de cercanía, de méritos, de ninguna condición.
Así podríamos nosotros dar una mirada de lo que es este amor universal consciente. También podríamos decir que se trata de una predisposición ética, estable, expansiva, constante, madura, de benevolencia, de cuidado, de respeto, de justicia hacia todos los seres. Y también ampliando el concepto, diríamos, no solo a nuestros semejantes, los seres humanos, sino que también a todos los seres vivos, a todos los seres vivientes. Hablamos entonces que el amor universal, es una vibración de un altísimo voltaje. Es una frecuencia de vibración muy alta que existe en el universo. Así como vemos que existe la electricidad, así como vemos que existe el magnetismo, así diríamos que es esta energía, esta fuerza del amor. Y también, cuando nosotros hablamos de la vivencia del amor, diríamos que es un mandato ético. Es un mandato ético, no es solo algo de un sentimiento, de una emoción, sino que implica también un mandato ético. Es la capacidad de ver en los demás un sentido de igualdad, igualdad en dignidad. Es ver ese valor de la dignidad de todo ser humano, ser apreciativo, valorativo de la dignidad del ser humano. El amor universal consciente implica que nosotros tenemos una mirada profunda, donde no solo vemos la parte externa de la persona, su condición o su estatus, sino que nosotros alcanzamos a ver esa dignidad como ser humano. Por el hecho mismo de ser humano, merece todo nuestro respeto, toda nuestra apreciación, nuestro cuidado y nuestra colaboración. Entonces decimos nosotros que es un mandato ético. Y también podríamos nosotros verlo con mayor profundidad al decir que el amor universal se expresa de alma a alma. Que la expresión del amor es el alma. Nace, diríamos nosotros, de lo más profundo de nuestra conciencia. Y cada uno de estos aspectos, lógicamente que nos nutren, nos alimentan, nos fortalecen, nos dan vida. La energía del amor universal hace que nosotros sintamos afecto, atracción hacia el otro y que nosotros sintamos esa disposición de darle un cuidado, de darle colaboración sin esperar nada a cambio. Y por supuesto que vamos a recibir mucho a cambio, pero no lo vamos a exigir, no lo vamos a demandar, porque si nosotros lo exigimos, lo mencionamos, lo demandamos, se pierde, se destruye completamente. El amor universal es aquel que no espera nada a cambio, no demanda nada a cambio.
pero lógicamente que la vida, la existencia misma, nos da, nos devuelve, nos retribuye en abundancia, en grandeza. Pero no se trata de exigirlo o de esperarlo. Muy bien. Hablar del amor universal consciente implica que nosotros vamos a tratar de prepararnos para poder vivenciar, para poder experimentar y transmitir esa energía. Si nosotros no estamos debidamente preparados, como vamos a ver a continuación, entonces nuestro amor será de un bajo nivel, será entre las primeras expresiones de amor. Y cuando hablamos de un amor universal consciente, estamos hablando de las expresiones más altas, más calificadas de ese amor universal. Digamos entonces que el amor universal consciente no es un asunto religioso, es un asunto humano que nos ayuda cada vez a ser más humanos, genuinamente humanos. Es aprender a canalizar, vivir, expresar esa energía cósmica que une, fusiona, cohesiona, vincula. Esas son las características de esta energía. Y conforme nosotros la vamos conociendo y estudiando, nos damos cuenta que el amor universal nos hace universales, nos integra al todo, a todo, incluyéndolo todo, sin discriminar nada. Aún diríamos la polaridad, lo opuesto, la dualidad. Es una energía que usted diría mágica, que trasciende toda frontera, todo límite. Y por supuesto, trasciende al ego. Para vivir el amor universal consciente, tenemos que entenderlo que no es una energía que se mezcla con el ego, porque ya sabemos que el ego separa, divida, enfrenta y nos hace rivales, nos crea conflicto, nos divide, rivalidad, discordia, crueldad y todo esto que conocemos sobre el ego. Entonces, el amor universal lo vamos a tratar desde una escala y vamos a tratar de ver la escalera del amor, tratando de ver peldaño a peldaño cómo va este proceso de desarrollar, de ir acrecentando nuestra conciencia. Y conforme nuestra conciencia se eleva, nosotros podemos expresar con mayor amplitud, optimizando esa fuerza del amor universal consciente. Para hacerlo de una manera didáctica, visualicemos una escalera acá con 17 peldaños. Vamos a comenzar desde el primer peldaño, es decir, desde el amor en su manera más simple, cuando nuestra conciencia no da para más. Entonces nosotros encontramos el primer peldaño y podríamos llamarle el amor
egoísta, instintivo, natural. Aquí nosotros podríamos ver la primera manifestación del amor y el ejemplo podemos verlo como cuando nuestro hijo, el niño, comienza a tener sus juguetes y recibe a sus primeros amiguitos y no quiere prestar los juguetes, solo él quiere disfrutarlos, quizá los muestra, pero no los comparte. Allí encontramos un amor natural, así egoísta, instintivo. Y hay adultos que todavía se expresan de esa manera en ciertos aspectos de su vida. Nosotros podemos autoobservarnos e ir descubriendo en las diferentes situaciones de nuestra vida en qué aspectos nosotros todavía nos expresamos con ese amor instintivo completamente. Luego, el segundo escalón, tenemos el amor sexual. Como su nombre lo indica, ya es cuando nosotros sentimos que por esta energía, por estas hormonas, nos sentimos atraídos hacia la otra persona y únicamente vamos por el interés de un encuentro sexual. Entonces, este amor sigue siendo todavía bastante instintivo. Y aquí encontramos nosotros que en la adultez, en algunas situaciones de vida, buscamos esos encuentros furtivos y le llamamos así, amor sexual. Cuando nosotros vamos ampliando nuestro despertar de conciencia, vamos a ir dándonos cuenta de la diferencia entre el amor y lo sexual. Porque para muchas personas es una sola y la misma cosa. Amor es sinónimo de sexo. Entonces vamos a ir conociendo esas energías. Una cosa es lo sexual y otro aspecto mucho más profundo es lo que llamamos amor. Pero en este segundo peldaño de esta escalera, pues nos quedamos aquí con el amor sexual. Luego encontramos el tercer peldaño y vamos a encontrar el amor condicional, interesado. Es siempre a través de un interés. Entonces nosotros hablamos aquí de un amor por interés, o sea, condicionado. El amor condicionado pues siempre exige algo, así como que si haces lo que yo quiero, si actúas como a mí me gusta, pues tendrás mi amor. Si no haces tal cosa, o si no eres así o asá, pues no puedo amarte. Pues aquí encontramos ese amor condicionado y generalmente hablamos aquí de que se exige, se requiere que la persona actúe o sea de tal manera para que nosotros podamos darle nuestra aprobación, nuestro aprecio, nuestro afecto. En el cuarto escalón vamos a encontrar el amor a los padres. Y aquí hablamos nosotros también del amor emocional. Y lógicamente que sería de manera natural, a excepción si aparece algo en nuestra vida de infantes
que realmente nos separe de ese amor a nuestro padre y a nuestra madre, pero de lo contrario encontramos en el cuarto escalón ese amor a los padres. En el quinto viene el amor a los padres y a los hijos. Entonces diríamos como que aquí vemos con claridad que nuestra capacidad de amar se va ampliando en una relación directa con la ampliación, el acrecentamiento de nuestra conciencia. Dese cuenta que hay una relación directa entre la conciencia, la parte expresiva de nuestra alma y el amor. Esa capacidad de amar. Y muchas veces solo nos quedamos por aquí, más o menos. No logramos ascender más en esta escalera del amor. El sexto corresponde al amor a la familia. Aquí ya incluye pues nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros cuñados, la nuera, el yerno, nuestros abuelos. Nos damos cuenta que ya tenemos mayor capacidad de amar. Y en este sexto punto, ya diríamos, nos damos cuenta que hablamos de un número de 20, 30 personas por las que sentimos esa actitud, esa disposición de cuidar, de ayudar, de respetar, de proteger, de todos esos aspectos del amor consciente. Y luego llegamos al séptimo peldaño y encontramos aquí el amor a la pareja, el amor romántico. Veamos entonces que cuando hablamos de amar a nuestra pareja, ya un amor consciente, auténtico, es muy diferente al amor sexual. Y ahí implica también que muy distinto y hemos superado mucho del amor egoísta. Amar a la pareja implica ya un séptimo peldaño porque está más allá de amar a la familia, porque en algunos lugares usted encontrará dichos interesantes que dices, tú no puedes darle la espalda nunca a la familia, porque la esposa, la pareja es un extraño, pero a tu familia tú tienes que darle preferencia, prioridad. No puedes nunca quitarle el puesto a tu familia de origen y cambiarla por darle todo el amor a tu pareja. Entonces, en esos dichos que escuchamos, nos damos cuenta de estos peldaños. Hay quienes pueden amar hasta acá, a la familia, y les cuesta mucho dar el siguiente paso, el siguiente peldaño de incluir con el mismo amor o con un amor más amplio a la pareja, al amor romántico. Démonos cuenta que también el amor a la pareja está mucho más arriba que el amor a los hijos. Y es por eso es que muchas veces encontramos que se atiende, se cuida, se esmeran por los hijos y no se alcanza a amar a la pareja con la misma calidad, con las mismas cualidades. Aquí vemos estos puntos bien definidos. Luego encontramos el amor por compromiso.
el octavo peldaño podemos llamarle el amor por compromiso o temor. Aquí, entonces, nos damos cuenta que en determinadas circunstancias de nuestras relaciones comerciales, profesionales, etcétera, o familiares también, encontramos ese peldaño. Luego avanzamos y encontramos el amor por intercambio o negocio. Vean ustedes que en algunas situaciones, a veces en situaciones de herencias, por ejemplo, ahí podemos ver ese tipo de amor por intercambio, negocio, o a veces en otro tipo de relaciones, aún diríamos en los libros sagrados. Encontramos frases como, por ejemplo, no juzgues. Hasta ahí vamos bien. No juzgues para no ser juzgado. Ahí encontramos un tipo de intercambio de negocio. No juzgues para no ser juzgado. Ahí diríamos que parece una gran enseñanza, pero en el fondo hay un dar y recibir, un intercambio. A veces ayudamos, hacemos el bien para ganar dharma, para tener valores a nuestro favor. Entonces ahí encontramos de que sí actuamos positivamente, pero desde un enfoque de intercambio. Y luego encontramos el 10º peldaño, el amor por acuerdo mutuo. Ahí vemos entonces cómo es que la energía del amor la vamos expresando de diferente manera. Desde lo menos calificado hasta lo más calificado. Y en cada uno de estos peldaños vamos mejorando nuestra calidad de amor. Diríamos, somos capaces de expresar un amor más refinado, más consciente, y que de acuerdo a nuestro nivel de ser, de acuerdo a nuestro despertar de conciencia, así es la calidad, las cualidades de nuestro amor consciente. Avancemos y encontramos nosotros ahora el peldaño número 11. Aquí vamos nosotros a encontrar el amor a lo que hacemos, al amor a nuestra profesión, a nuestra actividad. Aquí encontramos el amor a la naturaleza, a la música, por ejemplo, a la belleza. Para un músico, por ejemplo, amor a su profesión, a lo que hacemos. Ahí encontramos entonces el peldaño número 11. Amor a lo que hacemos. En este peldaño también a la naturaleza. Y aquí entraría también nuestras queridas mascotas, todos los seres vivientes, ese amor que sentimos por esos bosques, esos árboles. Cuando nosotros vamos y abrazamos un árbol, cuando nosotros tenemos ese árbol querido por tantos años que nos acompañó desde nuestra niñez, cuando nosotros sentimos ese amor por las plantas que cultivamos en nuestro jardín, ese amor a la naturaleza, a nuestras mascotas, a nuestra profesión, a lo que hacemos, ese es el peldaño número 11.
Y luego vamos subiendo y encontramos el amor a los amigos, la amistad. Y nosotros pues sabemos que la amistad es la familia que elegimos aquí en este mundo físico. Desde nuestra juventud hemos cultivado ciertas amistades y nosotros vemos que estas amistades nos hemos rodeado de ellas de acuerdo a la ley de afinidad de nivel de ser. Y una auténtica amistad únicamente se puede dar entre personas virtuosas. Esa amistad profunda, desinteresada, esa amistad, diríamos, que nos acepta como somos con incondicionalidad, esa amistad que nos acompaña en las buenas y en las malas. Ahí esos amigos conforman el peldaño número 12. Y luego nosotros vamos a encontrar el amor a nuestro grupo o a nuestro colectivo, que puede ser por nuestra patria, puede ser por nuestros colegas de profesión, puede ser por nuestra religión. Entonces encontramos nosotros luego el amor a nuestro grupo. Y aquí encontramos diferentes grupos, los colegas de profesión, el gremio, encontramos nosotros a nuestra religión, también encontramos nosotros a todo el conjunto de ciudadanos que conformamos esta patria querida del Ecuador, etcétera, etcétera. Ese peldaño, diríamos, implica una expansión de nuestra conciencia para poder preocuparnos y dar esa solidaridad, practicar el altruismo con ellos, y ahí nos damos cuenta que la compasión, el altruismo, la solidaridad van siendo valores éticos que acompañan la expresión de nuestro amor. Ya no solo a nuestra familia con la que nosotros hemos crecido, vivido por karma, por dharma, por acuerdos que hemos hecho allá en lo interno, sino que se va ampliando, expandiendo nuestra conciencia, y entonces nosotros ya podemos hablar de que tenemos una mirada, una visión y además una actitud, una predisposición a colaborar, a servir, a ayudar. Y llegamos entonces al peldaño número 14. El amor por comprensión y sabiduría. Aquí nosotros encontramos ya la expresión de un amor mucho más calificado, un amor ya que comienza a reflejar esa luz de lo divino, de lo espiritual. Aquí encontramos, por ejemplo, la expresión del auténtico perdón. Aquí sí nosotros podríamos decir que podemos perdonar esas ofensas, esas graves heridas o traiciones por las que hemos pasado, y ya es una expresión mucho más profunda de nuestra conciencia. Y luego llegamos al peldaño número 15, que es el amor a sí mismos.
Amarnos a nosotros implica amarnos con todo lo que somos, de la manera más consciente, desde amar, respetar, proteger nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro espíritu, a todo nuestro ser, a todo lo que somos. Quizás lo único que dejaríamos excluido es a nuestro ego, para no ser narcisistas, para no ser egoístas, diríamos nosotros, y no confundir esta expresión. Amarnos a sí mismos implica amar esa parte divina, nuestra alma, esa parte divina, eterna, profunda, que todos tenemos. El amarnos a sí mismos implica que usted poco a poco tiene que observarse, conocerse, descubrirse, y ahí encuentra esa fuerza del amor. Pero para que usted fluya con el amor hacia sí mismo, tiene que ver esa parte divina y eterna que existe dentro de usted. Porque lógicamente que sería muy difícil si nosotros comenzamos viendo nuestro ego con toda su monstruosidad, con todos sus defectos. Entonces sería muy difícil porque nadie se sentiría cómodo frente a esa parte tan densa, tan pesada. Pero cuando nosotros comenzamos a autoobservarnos y vemos también esa parte luminosa, virtuosa de sí mismos, entonces vamos encontrando ese amor hacia nosotros mismos. Es otro nivel de conciencia cuando nosotros comenzamos a amar a nuestro ser. Y cuando amamos a nuestro ser esencial, a nuestro núcleo, a nuestro centro, entonces comenzamos a vivir ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque recordemos que nuestro ser espiritual es una emanación de ese ser cósmico, de esa existencia divina superior. Entonces, comenzar progresivamente el amarnos a sí mismos viene a ser un prerequisito para conocernos a nosotros mismos. Porque no podemos nosotros pensar que nos vamos a sentar a meditar si no nos amamos a sí mismos. El axioma aquel que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo, tiene una premisa. Y la premisa es esta: amarse a sí mismo primero para conocerse profundamente a sí mismo. Porque si no tenemos esa actitud amorosa hacia nosotros mismos, si no nos vemos a nosotros con ojos amorosos, no podemos avanzar en el camino del autoconocimiento. No podríamos nosotros sentarnos a meditar, por ejemplo, y a conectar, a intentar conectar con nuestro ser, si no sentimos, si no vivimos ese amor hacia nosotros mismos. Entonces, todos los procesos de autoconocimiento, todos los procesos de autotransformación tienen como premisa ese amarse a sí mismo. Y debemos aclarar que el amarse a sí mismo no es darle rienda suelta a nuestro ego, no es darle rienda suelta a nuestra vanidad,
a nuestro orgullo, no ser demasiado indulgentes consigo mismos, no ser demasiado permisivos consigo mismo, no caer en el hedonismo, en buscar una vida solo llena de placeres y de sensaciones agradables, placenteras, sino que implica respetarse, cuidarse, tratarse bien y buscar ese crecimiento, ese florecimiento, esa autorrealización íntima. Amarse a sí mismos es que nosotros nos demos la oportunidad de crecer, de desarrollar, no solo a nivel físico, sino emocional, mental, intelectual, volitivo, conscientivo y espiritualmente hablando. Tratarse bien es darse esa oportunidad de crecer, darse todo ese cuidado, todo ese apoyo para el desarrollo de las infinitas posibilidades latentes dentro de nosotros mismos. Este peldaño número 15, diríamos, ya es un nivel de conciencia bastante elevado, ya es una expresión del amor universal, porque el amor universal, por supuesto que nos incluye a nosotros también. Y luego encontramos el peldaño número 16, y aquí encontramos el amor a nuestros semejantes. La premisa es amarnos a sí mismos. Cuando ya nos amamos a nosotros, podemos nosotros comenzar a amar a nuestros semejantes. No es una actitud egoísta, sino que al contrario, calificamos primero nuestro amor antes de compartirlo con los demás. El amor a nuestros semejantes tiene que estar libre en todo lo posible de ego, libre en todo lo posible de egoísmo, de lujuria, sin ningún tinte sexual. Eso es muy importante, sin codicia, sin avaricia. Aquí diríamos nosotros que amar a nuestros semejantes debe ser ya con un amor mucho más consciente, optimizado. Y esto implica un amor en el cual nosotros no esperamos ninguna recompensa. No es un amor interesado. No es un amor condicionado. Para eso están los otros niveles, diríamos, por los que ya hemos pasado. Y por último, en el peldaño número 17, encontramos el amor universal. El amor universal consciente, incondicional, desinteresado, inclusivo, es decir, sin ningún tipo de discriminación. Allí encontramos el amor a la existencia, el amor a todo, al todo y a todos. Eso es muy importante. Y encontramos lo que llamamos el amor a Dios. Ahí aparece entonces el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda la fuerza de tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el amor universal. Y cuando nosotros
llegamos a este nivel, encontramos que los seres autorrealizados nos dejan los ejemplos, las vivencias de ese amor universal. Usted podría hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Usted podría mencionar a Gandhi. Usted podría mencionar a Martin Luther King y a esos grandes ciudadanos, seres humanos que nos han dado ejemplo. Y también podemos mencionar a todos nuestros maestros, iluminados, trascendidos, que han cumplido grandes misiones y que en todas las corrientes espirituales nosotros podemos ver los ejemplos de un Buda, de Jesús el Cristo, con todas sus enseñanzas de un evangelio donde nos habla con claridad del primer mandamiento, que es amar a tus semejantes como amarse a sí mismo. Entonces ahí vemos nosotros estos tres niveles: amarse a sí mismo, amar a nuestros semejantes y ese amor universal al todo y a todos, inclusivo, sin ningún tipo de diferencias ni distinciones. Aquí también nosotros podemos mencionar que en el amor universal consciente vamos a encontrar esas grandes proezas que a lo largo de la historia humana nosotros podemos conocer e inspirarnos. Porque el amor universal, diríamos, es un mandato ético y en este momento en que vivimos la humanidad, tenemos esa posibilidad de que conforme hablamos del despertar de conciencia, tenemos que conocer que la forma más práctica de verlo es encarnando, practicando ese amor universal. No hay otra manera que nosotros podamos mostrar con claridad, con toda la cruda realidad, nuestro despertar de conciencia, sino es a través de la práctica del amor universal. Todos ustedes conocerán, por ejemplo, un programa de la CNN que tiene cada año y que se llama Los Héroes de la CNN, en lo cual pues se premia a todas aquellas personas que han realizado algunas proezas de solidaridad, de filantropía, de altruismo, de sacrificio por su pueblo, por las mujeres abandonadas, por las niñas explotadas, etcétera, etcétera, por la medicina, etcétera, en diferentes campos. Y ahí nos damos cuenta de que estamos viviendo una época de una polarización de la humanidad. Por un lado, grandes almas que hacen unas proezas admirables, impresionantes, y por otro lado, gente que recién vive por los primeros peldaños del amor instintivo, del amor sexual, del amor emocional. Entonces, yo quiero a ustedes motivarlos para que poco a poco en nuestra vida vayamos viendo esta escala del amor y cada vez hagamos un esfuerzo de conciencia con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, para ir experimentando esos diferentes niveles del amor universal. Se cuenta que cierto visitante muy ilustre, muy erudito, buscaba entrevistar a un faquir famoso que vivía allá en las cumbres de la montaña. Entonces emprendió el viaje
Y llegó, y lógicamente que muy cansado, atrasado de la hora que él pensaba llegar, con algunos obstáculos a lo largo del viaje, etc. Cuando llegó finalmente a la humilde casa, entonces se quitó las botas, los zapatos de montaña, se desamarró los zapatos ya cansado y un poco, diríamos, contrariado, los tiró por un rincón y luego se quitó la casaca mojada por la lluvia y la lanzó al suelo y luego de un golpe abrió la puerta, entró y pasó 2 habitaciones y finalmente llegó a la sala donde estaba el maestro. Entonces el maestro lo ve y le dice, bueno, pero de esta manera no puedo recibirte. ¿Cómo que no puedes recibirme de esta manera? Sí, porque he escuchado que lanzaste los zapatos por allá, escuché que cayó la chompa al suelo y luego de un golpe abriste la puerta. Que por favor, primero, anda a disculparte con los zapatos, con la puerta, y luego ya puedo entrevistarme contigo. Pero ¿cómo? Le dice el visitante. ¿Acaso la puerta y los zapatos son seres vivos? Bueno, dice el maestro, parece que tú así los tomaste porque sentí con qué adversión y con qué ira lanzaba los zapatos por un rincón y con qué ira y fuerza entraste empujando la puerta. Entonces, si los has tratado de esa manera como enemigos, como que te hubieran hecho algo, algún daño o te pusieran algún obstáculo, pues en esa misma manera, anda y discúlpate. Lógicamente que este ilustre y erudito visitante que había llegado desde Europa, lo pensó bien y dijo, bueno, no voy a echar a perder todo el viaje y a perderme la entrevista solo por eso. Entonces salió, se paró frente a los zapatos y dijo, bueno, discúlpenme por el maltrato que les he dado. Se paró frente a la puerta y le pidió disculpas. Y él en su diario escribe que cómo fue que esa acción tan simple y él se sintió un poco tonto al inicio, haciendo un papelón. Después, luego, se sintió con una paz, con una tranquilidad y armonía después de haberle presentado las disculpas a los zapatos y a la puerta. Se sentó, entró y se sentó frente al maestro y el maestro entonces le sonrió y le dice, bueno, ahora sí estamos en armonía para comenzar la entrevista. Cuando nosotros vemos esta escalera del amor, tenemos que darnos cuenta que expresar el amor no se trata de expresarlo solo a ciertas personas o en ciertos momentos, en ciertas situaciones, sino que nosotros tenemos que buscar encarnar esa energía del amor, convertirnos en amor, es decir, ser amorosos todo el tiempo, ser amorosos aunque estemos a solas, porque usted puede darse cuenta que una persona de mal genio, iracunda, cascarrabias, como decimos, puede ser que esté sola en su habitación y sin embargo se está sintiendo así, enojado, se está sintiendo así, rabioso. Pues de la misma manera, cuando nosotros encarnamos esa fuerza del amor, no es que debemos amar a ciertas personas. Por ejemplo,
La esposa le dice al marido, tienes que amarme a mí, tienes que amarme solo a mí y no tienes que amar a ninguna otra mujer. El marido le dice a la mujer, solo tienes que amarme a mí, no puedes amar a nadie más. Nosotros le enseñamos a los niños que tiene que amar a la abuela, al abuelo, que nos tiene que amar a nosotros como padres, porque somos sus padres, tiene que amarnos. Y cuando nosotros le ponemos una razón, un motivo al amor, ya no es amor, es una exigencia, es un convenio, es un acuerdo. Tú tienes que amarme porque yo te he cuidado, porque yo te he criado. Entonces ahí vemos que es como un negocio. Cuando hablamos del amor universal, tenemos que darnos cuenta de que no podemos amar a una persona y dejar de amar a otros. Amar a nuestros padres, amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero no amar a nuestros sirvientes, no amar a nuestros empleados. Entonces, no es amor, no existe el amor. Porque cuando es amor auténtico, amamos a todos los seres humanos, a todas las personas. Y según las enseñanzas de Jesús, hasta amar a nuestros enemigos. Ahí hablamos del amor universal, del amor consciente. Estamos enseñándole mal a nuestros hijos, a nuestras familias, cuando nosotros exigimos, enseñamos que nos amen solo a nosotros y no amen a tal familia o no amen a tales vecinos porque nos han hecho daño, porque nos han perjudicado. No estamos enseñando amor. Démonos cuenta de esos aspectos importantes del amor. ¿Dónde encontramos el amor? Si hablamos del macrocosmos, de acuerdo a la Cábala, al amor tenemos que irlo a buscar a la región de Asilut. De esas 4 grandes regiones, lo buscamos en la región de Asilut. En el Sefirot, allá de Chochmah, allá en la segunda fuerza de la Santísima Trinidad. Es la segunda fuerza de la Trinidad. Ese Sefirot de Chochmah, en el Cristo cósmico. Ahí encontramos nosotros esa fuerza del amor que une, fusiona, relaciona, cohesiona, vincula. Y cuando nosotros vivimos ese amor universal, ahí no existe la herejía de la separatividad. Ahí todos somos uno. Todos somos uno. El todo es uno. Ahí vivimos la unidad. El amor universal nos da la posibilidad de vivir en ese nivel de la unidad de todo lo existente. Entonces, nosotros diríamos que tenemos que tener una amplia comprensión de la interdependencia de todo lo que existe, de la interconectividad, de la interconexión de todo lo existente. Y ahora la ciencia nos lo muestra de diferentes maneras. Por ejemplo, si usted estudia el mundo de los insectos, nosotros los seres humanos dependemos del mundo de los insectos. Si desaparecen las abejas, dicen, por ejemplo, estaría en peligro la existencia humana. Vean ustedes esa interconexión, esa interdependencia. Si nosotros talamos todos los bosques y desaparece el último árbol, pues por supuesto
nosotros como seres humanos estaremos en peligro de extinción también. Ahora la ciencia nos muestra, ya no solo nos muestra, sino nos mide, es una medición de esa interdependencia entre todo lo que existe. Como nos dice el dicho, el batir de las alas de una mariposa allá por Japón tiene sus consecuencias aquí en Hawái, y así sucesivamente. El amor universal entonces es multidimensional y su origen lo encontramos allá en la región de Asilut, en el Sefirot de Chokhmah. Y si lo buscamos dentro del microcosmos, aquí en el microcosmos, pues nosotros decimos que el amor lo sentimos aquí en el corazón, en el chakra cardíaco, en el centro emocional superior, que tiene su base en un cuerpo astral existencial creado. Lo encontramos nosotros en el cuerpo búdico, en el alma divina. Desde ahí proviene, desde nuestra mónada. Desde nuestra mónada proviene esa energía del amor. Y va bajando y va bajando y activa todo nuestro sistema endocrino. Y entonces aparecen todas las hormonas, todos los neurotransmisores que la neurociencia nos detalla, la dopamina, la oxitocina, la vasopresina. Encontramos nosotros todos esos neurotransmisores, la testosterona, estrógenos, etcétera, que manifiestan esa energía del amor. Entonces, démonos cuenta que tenemos el conocimiento para buscar la manifestación, el origen de esta energía misteriosa del amor. Y también nosotros podríamos decir que la neurociencia, con todos sus estudios actuales, en este año 2026, nos muestra cómo es que nos beneficia tanto cuando nosotros tenemos una actitud, diríamos nosotros, una predisposición, pensamientos, cuando nos hablamos con amor, cuando hablamos positivamente en ser compasivos hacia nuestros semejantes, cómo se desencadenan todos los procesos de la ínsula, de la amígdala cerebral, y se han hecho mediciones exactas de la salud, la vitalidad en nuestro sistema endocrino, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema nervioso, y que una persona que vive amorosamente, que practica la compasión, que es solidaria con los demás, vive más relajada, no tiene tanta irritación en su sistema nervioso, que puede dormir con más tranquilidad, que no padece de insomnio, que no hay tanto estrés, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las mediciones, tenemos los conocimientos gracias a la neurociencia para que cada uno de nosotros se dé cuenta de todo lo que mueve en nuestro interior esa energía del amor universal. Ahora, yo quiero que reflexionemos sobre los componentes del amor, los componentes psicológicos del amor. Y yo quiero que cada uno de ustedes cierre los ojos y al escuchar estos componentes, ustedes
vayan sintiendo si existen en su vida interior. ¿Cuáles usted ha experimentado y cuáles usted los ha dado o los ha recibido y realmente los beneficios que nos deja? Veamos entonces estos componentes del amor universal. Aquí se los traigo por orden alfabético. También podríamos llamarle las expresiones del amor universal. Comenzamos pues desde la letra A. Abnegación, aceptación, acompañamiento, altruismo, amabilidad, afecto, alegría, amistad, armonía, atención, ayuda, benevolencia, bien común, bondad, buen trato, calidez, caridad, clemencia, conciencia, conocimiento, compartir, compasión, comprensión, compromiso, comunicación, confianza, consideración, cooperación, cordialidad, cuidado, dignidad, educación, empatía, entrega, equidad, filantropía, generosidad, escucha, gratitud, honestidad, humildad, incondicionalidad, igualdad, inclusión, justicia, libertad, límites, mansedumbre, misericordia, no violencia, paciencia, perdón, piedad, protección, puntualidad, respeto, reconciliación, responsabilidad, sabiduría, sacrificio, servicio, sinceridad, simpatía, solidaridad, ternura, tolerancia, valoración, verdadero. ¿Qué componentes tan hermosos del amor? Cada uno de ellos engrandece nuestra alma. Cada uno de ellos nos da paz, nos da salud, nos da vida. Entonces, démonos cuenta que tenemos muchas oportunidades, muchas formas de expresar el amor. Tenemos que vivirlo, tenemos que vivir estos componentes. Y es un disfrute. Es un disfrute vivir cada uno de estos componentes, tanto si yo lo doy como si yo los recibo. Estos componentes hacen feliz al que los da y al que los recibe. Entonces, por eso decimos que la fuerza del amor universal nos transforma, nos cambia, y que es la única fuerza que puede cambiar esta situación global, esta situación que vivimos actualmente en el mundo. La única esperanza que tenemos es que nosotros comprendamos el amor universal y nos esforcemos
un esfuerzo de conciencia, un esfuerzo de actitud, un esfuerzo de disposición para vivir estos componentes. Puede ser que nos pongamos un trabajo sobre sí mismos de ir viviendo uno por uno, ir experimentando uno por uno, así quizás hasta por orden alfabético o como usted lo prefiera. Y aquí faltan algunos, por supuesto, no están todos, pero como para que nos demos una idea. Los componentes y las expresiones del amor universal. Vean ustedes, si lo estudiamos desde el punto de lo religioso. Los judíos, el judaísmo, habla y utiliza la palabra de misericordia. Los cristianos utilizan la palabra caridad. Los musulmanes utilizan la palabra benevolencia y caridad. Los budistas utilizan la palabra de compasión. Los hindúes tienen el ahimsa, la no violencia, como una expresión del amor universal. No causar daño a ningún ser viviente, la no violencia. Los hindúes también nos mencionan esa palabra tan bonita que es la bondad. Los gnósticos hablamos de sacrificio por la humanidad. Y los laicos generalmente hablan de altruismo y solidaridad. En el fondo, todas las religiones hablan de ese componente del amor universal. Y para nosotros no podríamos hablar de un despertar de conciencia sin el sacrificio por la humanidad. No podríamos hablar de una autorrealización íntima, de encarnar a nuestro ser íntimo sin el sacrificio por la humanidad. Entonces, ahí vamos coincidiendo todos. Y por eso los maestros han dicho, después de tanto caminar, al final he encontrado que la única y verdadera religión asequible al ser humano es el amor universal. Creo que ninguno de nosotros aquí presentes se va a equivocar si trabajamos en vivir, en vivenciar esta experiencia a través de cualquiera de estos componentes, a través de cualquiera de sus expresiones. Ahí lo vamos a encontrar. Se cuenta que un estudiante se acerca al maestro y le dice: me he enterado que preparas unas drogas misteriosas para la gente y que son muy efectivas. Vengo para que me des una de esas drogas para alcanzar el temor de Dios. Entonces el maestro lo ve sorprendido y le dice: bueno, no conozco yo ninguna droga para el temor de Dios, pero sí tengo una para el amor de Dios. Entonces el discípulo le dice: pues qué mejor, qué bien, por favor, maestro, sírvemela. Entonces el maestro le responde, le dice: sí, es el amor a nuestros semejantes. Nosotros podríamos ver entonces que buscamos soluciones a veces complejas. Cuando tenemos a mano
ciertas respuestas. El amor universal tiene, diríamos, una función terapéutica en nosotros. Tiene poderes terapéuticos en nosotros. Y podemos ver los beneficios a nivel físicos, por ejemplo. ¿Cuáles encontramos nosotros? Físicamente, diríamos que fortalece nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema endocrino. Físicamente hablando, nos nutre, nos da energía. Físicamente hablando, mejora nuestras relaciones, las convierte en relaciones profundas, satisfactorias, significativas. A nivel psicológico, entonces, el amor nos desarrolla confianza, seguridad. El amor nos da paz interior. Cuando vivimos dentro de un ambiente amoroso, de cuidado, de respeto, de justicia, entonces lógicamente que también nuestra autoestima mejora, una autoestima sana, fuerte. También diríamos nosotros que psicológicamente nos nutre. Y cuando nosotros hablamos de el manejo de nuestras emociones, vamos a administrar mejor nuestras emociones cuando vivimos dentro de un ambiente así de respeto y amoroso. ¿Y cuáles serán los beneficios espirituales? Pues lógicamente que el amor nos da poderes. ¿Cómo así poderes? Sí. Hay una anécdota del venerable maestro Samael Aún Weor, que en una de sus iniciaciones, allá en las dimensiones superiores, el gran maestro Sanat Kumara le pone una capa al maestro Samael y le dice: aquí tienes el pago por todo el sacrificio que has hecho por la humanidad. Y con esa capa el maestro recibió algunos dones, algunos poderes. Entonces, el amor universal nos da poderes, nos ayuda a la autorrealización íntima del ser. Es una expresión directa, potente de nuestro ser. Es una manifestación desde esa parte divina y eterna, profunda que tenemos hasta este mundo físico. Entonces, todos esos grandes hombres autorrealizados practican, manifiestan el amor universal. Otro beneficio es que nos confiere Dharma. Así es como nosotros ganamos el Dharma que necesitamos. Entonces encontramos beneficios físicos, psicológicos y espirituales. Y también diríamos cómo podemos comenzar a practicar el amor universal de una manera sencilla. Por ejemplo, aprendiendo a escuchar a los demás, a escuchar con respeto y conscientemente. Cuando nosotros, en medio de nuestra vida diaria, actuamos con consideración y respeto hacia los demás. Cuando nosotros salimos a conducir y en un tráfico en horas pico, somos más tolerantes, somos más comprensivos. Cuando actuamos con amabilidad, ahí estamos expresando ese amor universal. Entonces, no necesitamos hacer grandes proezas, sino que en el día a día nosotros podemos comenzar a practicar, a vivir
esa fuerza del amor universal. Otra manera práctica de comenzar a vivenciar el amor universal es a través del trabajo voluntariado. Todos nosotros podemos dedicar 2, 3 horas al mes, cada 15 días, para ir a algún lugar que nos guste, de acuerdo a nuestras aptitudes, de acuerdo a nuestras capacidades profesionales, ir a hacer cierto trabajo voluntariado. Ahí vamos viviendo el amor universal. Me recuerdo una anécdota vivida por el venerable maestro Samael Aún Weor, en la cual se cuenta que un día él, allá viajando en el mundo astral, buscaba hacer contacto con el gran maestro Eliphas Levi. Lo buscó y finalmente entonces lo encontró sentado frente a un viejo escritorio en una gran sala dentro de un castillo, y entonces le pregunta al maestro Eliphas Levi y le dice: maestro, necesito que me ayudes y me des una clave para salir fácilmente, instantáneamente, en cuerpo astral. El maestro Eliphas Levi le responde, le dice: con mucho gusto, por supuesto, pero antes usted debe hacer una tarea. Y tráigame usted la tarea y luego yo le traigo la clave. Entonces el maestro le insiste, le dice: no, por favor, deme la clave ahora. No, le dice, tú debes realizar la tarea. Por favor, tráigame usted qué es lo más monstruoso que existe en el mundo. Entonces Samael regresó de su investigación, regresó al mundo físico y comenzó a buscar qué será lo más monstruoso. Y pasó varios días y caminando por ahí veía una cosa y decía: parece que esto es lo más monstruoso. Luego encontraba algo más y decía: no, esto es peor. Y no encontraba la respuesta en síntesis. Y de repente, después de varios días, se le viene y dice: bueno, por ley de los opuestos, voy a buscar qué es lo más grande. Bueno, y lo más grande es, por ejemplo, el sacrificio que hizo Jesús el Cristo de entregar su vida por la humanidad. Entonces lo más grande es el amor. Y si lo más grande es el amor, lo opuesto, lo más horrible, lo más monstruoso es el odio, la violencia, la discordia, la guerra. Eso es lo más horrible. Entonces, lógicamente que esa noche salió en astral, volvió a buscar al maestro para darle la respuesta y lo buscaba, lo llamaba, gritaba su nombre, etcétera, y no aparecía por ningún lado. Cuando ya casi se daba por vencido, entonces siente un llamado telepático y va y llega hasta un castillo y entra a un salón y de repente se encuentra con una cuna. Y el maestro Eliphas Levi estaba ahí, pero como un bebé recién nacido. Entonces el maestro lo saluda y dice: hola maestro, aquí estoy, ya le traigo la respuesta. Lo más monstruoso que hay en el mundo es el odio. Entonces el bebé continuaba en silencio y no respondía y no contestaba. Ya maestro, deme la clave para yo dársela a mis estudiantes. Cómo salir en cuerpo astral. Esa clave no es para mí, sino es para mis estudiantes. Y el niño no respondía. El maestro cuenta que varias veces lo tomó, lo acunó, lo meció, le preguntó y el bebé permaneció en silencio. Ya el maestro se cansó y salió defraudado, sin aparentemente ninguna respuesta.
Pasaron los días y después de un tiempo el maestro, reflexionando, entonces se dio cuenta que la respuesta que le dio el maestro Eliphas Levi era que se necesita la inocencia de un niño, de un bebé. Se necesita esa conciencia completamente limpia para poder salir en cuerpo astral instantáneamente. El maestro le había dado la respuesta, pero no con palabras, sino mostrándole esa inocencia de un bebé. El maestro intuyó, comprendió esa respuesta y otra noche lo buscó y entonces el maestro ya lo recibió y le confirmó esa respuesta y además luego le dio unos mantras que están ahí en sus libros que el maestro ha dejado como una práctica de desdoblamiento astral rápida, inmediata. Ahí encontramos nosotros esas vivencias de lo importante que es en la vida espiritual el amor universal consciente. Y entonces nosotros podríamos decir que podemos estudiar detenidamente todos los daños que generan en el ser humano la carencia del amor a lo largo del ciclo vital. Tenemos estudios que se han realizado bajo diferentes parámetros en la etapa de la gestación, en la etapa de la infancia, en la etapa de la pubertad, de la juventud, de la madurez y de la vejez, todos los daños que se producen por falta de amor. El ser humano, en cualquiera de las etapas vitales del ciclo de vida, podríamos decir, sufre de grandes daños por esa carencia del amor universal. Bien, vamos a terminar esta tarde y yo quiero a ustedes motivarlos para que nos demos cuenta que cuando hablamos del perdón, cuando hablamos nosotros de crecer y desarrollarnos, cuando hablamos nosotros de vivenciar la fuerza de nuestro ser, de ver los resultados de nuestra práctica diaria de meditación, nos encontraremos frente a frente con esa fuerza del amor consciente, incondicional, el amor universal. El maestro nos deja una frase que sintetiza todo, que dice: te doy amor, que es el sumum de la sabiduría. Buenas tardes y los esperamos al próximo tema.